¿verdad? Amantísimo Padre, esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por estar nuevamente reunidos en este lugar. Te damos gracias, mi Dios amado, porque tu amor y tu misericordia, Señor, aún están de nuestro lado, Señor. Sabemos que tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas, sabemos que tú has transformado nuestras vidas, mi Dios amado. Y agradecido, Señor, por todo lo que haces cada día, Señor. Todo es bueno, Señor, en gran manera, Señor. Esta noche, Señor, pongo en tus manos, Señor, esta clase, Señor, que sea de provecho para cada uno de nosotros, Señor. Esta clase, Señor, que no sea solo un pasatiempo, Señor, sino que sea algo provechoso, Señor, para poder continuar este camino que hemos emprendido. Dios amado, esta noche ponemos en tus manos, Señor, que cada hermano, Señor, pueda recibir correctamente tu palabra y el pastor que seas tú, Señor, dándole sabiduría necesaria, Señor, para que pueda explicarnos de manera correcta tu palabra, mi Dios amado. Así también, Señor, estamos hablando, Señor, acerca de los hermanos de Venezuela, Señor. Sabemos que ellos están pasando una situación difícil, Señor. También hay hermanos, Señor, ahí, Señor. También hay hijos tuyos, Señor. También ahí, Señor. También, Señor, en todos lados, Señor, hay personas, Señor, que están anuentes a venir ante ti, Señor. Te pido, Señor, por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Señor, que les permita, Señor, a los que no han venido ante ti, Señor, que puedan acercarse conforme tu gracia y conforme tu misericordia. Aquellos que ya han venido ante ti, Señor, te pido también, Señor, para que seas tú, Señor, guardándolos, que seas tú, Señor, fortaleciéndolos cada día, Señor, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Señor, que tú les des fuerzas necesarias, Señor, para que puedan salir adelante, Señor. Esta noche, Señor, ponemos en tus manos esa nación, Señor, este lugar, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestra familia, mi Dios amado, ponemos en tus manos, Señor, que esta reunión sea para la honra y gloria tuya, mi Dios amado. Quedamos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ya. Gracias, gracias, hermano José. Y ahí, con respecto a esta situación de Venezuela, ¿verdad? Em, es cierto, muchos de ellos adoran ídolos. Entonces, ¿es castigo del cielo? No sabemos. ¿Por qué? Porque en, eh, en los evangelios la, se acercan unas personas, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿quién pecó para que esta persona naciera ciega? ¿Pecaron ellos? ¿O pecó él? ¿Pecó sus padres? ¿O para qué? ¿No? Es para que el poder de Dios sea glorificado. Entonces uno dice, y la teología a uno se le cae, ¿verdad? Y uno lo mira analizando, pensando un poquito esto, ¿verdad? Uno lo mira, ejemplo, en la vida de Job. Uno dice, no, Dios castiga al malo. Ese era el, el estandarte de los amigos de Job. Job pecó, por eso le vinieron cosas malas. Entonces, Job pecó y por eso le está pasando todo esto. Y para uno es fácil criticar, ¿verdad? Ay, sí, la gente que anda adorando los ídolos ahí en Venezuela y todo ahí. Pero la verdad que Dios tiene un plan, ¿verdad? Y, bueno, uno no puede saber, ¿verdad? Y Job terminó su prueba, le tocó orar por sus amigos, y ahí Dios lo restauró, ¿verdad? Pero al final nunca supo, no sabemos si al final Dios le dijo, Job, al final fíjate que fue el diablo que él me indujo a que te hiciera la maldad, así que te permitiera algo malo, ¿verdad? Entonces uno no sabe, ¿verdad? Si Job al final supo por qué había sucedido o por qué había venido las cosas malas ante él, ¿verdad? O él mismo lo relató, ¿verdad? Al final en el libro. Entonces ahí uno no, las cosas malas que suceden, al final no es que son cosas malas, sino que Dios permite. Y eso es otra cosa, ¿verdad? El diablo puede incitar, pero al final Dios es el que tiene el poder. Entonces, ese es nuestro punto de vista, ¿verdad? De que, bueno, Dios permite y listo. Él es Dios, Él gobierna
Él está arriba y nosotros que somos su creación no podemos decirle a Él, ¿verdad? Nada en contra, sino que Él hace conforme a su voluntad. Y, y es difícil, ¿verdad? Es difícil poder entender por qué le pasan cosas malas y todo así, ¿verdad? Pero muchas veces es producto del pecado, pero otras veces es el plan de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios para algo. Entonces, listo. Gracias, hermanos, por orar ahí. Y si tenemos la oportunidad de conocemos a alguien y podemos ayudar, esa es como decía, esa es la religión, ¿verdad? Sin mácula. Ayudar a los necesitados, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir entonces la pantalla. Y aquí vamos aquí, ¿verdad? Se conecten los hermanos, ahí lo vamos a estar viendo. Bueno, en la clase, estamos con la clase de hermenéutica, en el versículo lema, Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nuestra familia, pedimos oraciones. Hoy la clase número 7 ya de hermenéutica bíblica, ¿verdad? Ya tenía que haber enviado los resúmenes, entonces, excelente. Aquí vamos a hacer vamos a correr un poquito, ¿verdad? Con su permiso y con su venia. Em, Vamos a hacer la evaluación el 20 de julio, la segunda evaluación de gramática de los que estamos viendo ahorita, las reglas de gramática, lo vamos a hacer el 20 de julio. Y la exposición la vamos a correr un fin de semana. La primera exposición sería el 27 de julio y la segundo grupo de exposiciones sería el 3 de agosto, que era el día donde íbamos a entregar resumen, pero el resumen lo vamos a entregar el siguiente día. Entonces, bueno, para hoy era como máximo era entregar la tarea, ¿verdad? Y entonces aquí repetíamos los principios gramaticales, eso lo vimos el 15 de junio. El 20 de julio sería, bueno, principios generales, 15 de junio. Nos quedaron pendientes dos y eso lo vamos a ver en gramaticales, el 20 de julio. Entonces sería el examen. Si alguien está con situación complicada para el 20 de julio, no sé si el hermano Juan Carlos me había mencionado ahí, si no, vamos a ir a coordinar bien para hacerle la reposición a él, ¿verdad? Y la otra exposición es el 27, el primer grupo, y las siguientes exposiciones el 3 de agosto. Igual, recuerden que lo que vamos a hacer es subirlo a las redes, a YouTube, y ahí lo pueden reponer, ¿verdad? La exposición, o si no, ir subrayando y así ustedes van sacando su propia resumen, ¿verdad? De las exposiciones. Y aquí está, hermano Ramón. El primero sería el 27 de julio, hermano José, la regla 19, hermano David, la regla 20, hermano Tulio, regla 21, hermano Ramón, la regla 18. Y hermana Elda, la regla 22, hermano Juan Carlos, regla 23, y otro venía regla 24, el 3 de agosto. Y los informes, o sea, el resumen de cada una de las exposiciones lo entregarían el 10 de agosto. Ahí lo corremos todo una semana, ahora sí, vamos tranquilos. Hermenéutica. Hermenéutica es la interpretación de la Biblia, es el estudio de la interpretación de la Biblia. Es una ciencia porque implica reglas, pero también es un arte porque va desarrollando una habilidad para interpretar y utilizar bien los principios. Ahí estamos las cuatro partes en que se divide la clase: principios generales, principios gramaticales, principios históricos y principios teológicos, 24 en total. La regla uno, partimos del hecho de que la Biblia tiene autoridad. Para el cristiano auténtico, la Biblia es y será siempre su máxima fuente de autoridad. Esa es la regla uno. La regla 2, la Biblia se interpreta a sí misma.
Son las escrituras quienes mejor interpretan a las escrituras. No agregarle ni quitarle nada, dejar que la Biblia nos hable por sí sola y que la Biblia sea su propio comentario. Comparar la escritura con la escritura es la regla 2. Ahora, una persona tiene que tener el Espíritu Santo y tiene que haber sido salvo para poder interpretar y comprender bien las escrituras. El Espíritu Santo es quien nos guiará a toda la verdad. Entonces, Él es el que nos enseña todo. Entonces, una persona que ha creído en Cristo y una persona que tiene el Espíritu Santo puede interpretar correctamente la Biblia. Esa es la regla 3. La regla 4: interpretar las experiencias personales a la luz de las escrituras y no las escrituras a la luz de las experiencias personales. Alguien que dijo, no, hermano, fíjese que yo fui a un grupo y ellos estaban hablando en lenguas y otro grupo interpretaba y otro grupo decía otra cosa y otro grupo, bueno, ¿qué hay que hacer? Ir a la Biblia y analizar qué es lo que dice la Biblia con respecto al don de lengua, si está operativo hoy o no está operativo y cómo funciona, ¿verdad? Y allí vamos a decir si nuestra experiencia es eh, conforme a las escrituras o no, ¿verdad? Pero no vamos a decir al revés. No, es que como yo pasé, yo hice eso, yo supe que la gente, una persona que entendió alemán y nunca había estudiado alemán y entonces vino un predicador de Alemania y él entendió. Entonces, no, ¿verdad? No funciona así, sino que las experiencias personales lo ponemos abajo de la Biblia. Y no es que mi experiencia personal va a ir arriba, ¿verdad? Lastimosamente, eso es lo que han hecho las sectas o grupos religiosos, ¿verdad? Ellos dicen, miren, ve que un ángel me reveló el complemento de la Biblia. Un ángel me dio unas tablas. Un ángel me reveló el nuevo evangelio. ¿Qué es eso? Experiencias personales y lo ponen arriba de la Biblia. Y ahí, ¿verdad? Materiales como La Perla de Gran Precio, los libros de José Smith y todo lo demás, ¿verdad? Ellos lo ponen arriba de la Biblia y no es así, ¿verdad? No es así. La regla 5: los ejemplos bíblicos tienen autoridad cuando los refuerza un mandato específico. Digamos, alguien que dice, ¿verdad? "Ah, yo quiero ser como el profeta Samuel". Y uno puede decir, bueno, sí, está bien que quiera aspirar a algo y todo, y que desde niño lleve a su hijo y que crezca dentro de la iglesia y todo así, pero hoy ya no funciona así esa cosa, ¿verdad? No funciona así, ¿verdad? Que el pastor va a recibir a un niño desde muy temprana edad y lo va a criar en la iglesia y todo, ya no, porque ya no funciona así la iglesia como funcionaba el templo, ¿verdad? De los judíos. Entonces, si hay si hay algo, un mandato bíblico, si podemos seguir ese ejemplo, lo que habíamos leído, ¿verdad? Eh, Jesús dice cuando lava los pies a los discípulos, ejemplo os he dado para que ustedes hagan lo mismo. Entonces ahí está el ejemplo, ahí está el mandato bíblico y sí podemos imitarlo. Pero si el ejemplo bíblico no tiene un mandato, entonces no es necesario, ¿verdad? Eh, seguirlo así como tal, ¿verdad? Seguirlo así como tal. La regla número 6 dice que el propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no el de aumentar solamente el conocimiento. La Biblia nos fue dada para que pudiéramos ser santos como Dios es santo, primera de Pedro, ¿verdad? No es la Biblia para ser inteligentes. Ah, es que dice la Biblia, ¿verdad? Que em, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces, como dice el círculo de la tierra, entonces significa que no creemos en el terraplanismo. Y ahí, ¿verdad? Uno empieza a sacar, es que dice que el aire pesa, ¿verdad? Entonces ahí sacamos cosas de la Biblia
que tienen un significado de ciencia, sí, pero no es para aumentar nuestro conocimiento ahora, sino que es para cambiar nuestras vidas. Y aquí me acuerdo del ejemplo del pastor Adrián Rogers. Bienvenido, hermano Tulio, hermano Ramón. Me acuerdo del ejemplo del pastor Adrián Rogers que decía ahora que él puso a memorizar a todos a unos jóvenes, a memorizar la Biblia. No sé si era en un orfanato o alguien lo hizo así, en un orfanato a memorizar la Biblia, ¿verdad? Y eh, estaba el concurso y el que iba a ganar el concurso iba a tener un beneficio ahí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que el concurso empezó a funcionar de memorizar la Biblia, se empezaron a perder cosas, ¿verdad? Y justo la persona que ganó el concurso y que se había memorizado todos los versículos era el que había empezado a agarrar las cosas que no eran de él. Entonces, y, y hay muchas cosas que nosotros podemos memorizar, ¿verdad? Y no sabemos la Biblia, no sabemos el pasaje, no sabemos definiciones, no sabemos todo el contexto y de la historia bíblica y todo, pero nunca cambiamos nuestra vida, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo de Mateo, ¿verdad? Que Jesús le dijo a unas personas, ¿verdad? No, nunca los conocí, aunque me digan Señor, Señor. Nunca los conocí, aunque hicieron milagros, aunque hicieron cosas y todo así sorprendentes, nunca los conocí. Entonces, y eso ahora podemos tener, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero nunca cambiaron su vida, en el caso de personas, ¿verdad? Entonces, la Biblia no es para acumular conocimiento. El número 7 dice, cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de investigar e interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Entonces, eh, es una responsabilidad y es un derecho estudiar la Biblia. Y ahí leíamos, ¿verdad? Que muchas veces se le deja esa responsabilidad a los pastores. No, con que el pastor lea la Biblia, suficiente, ¿verdad? Ahí me lo explica después. Ah, con que el líder de los grupos pequeños o el líder de los jóvenes caballeros o las damas, con tal que el líder lea la Biblia, yo me conformo y me quedo con lo que él me dice. No, ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestra vida y la capacidad de entender el idioma se conjugan para darnos todo lo que necesitamos para estudiar e interpretar la Biblia por nosotros mismos. Así que sí podemos, ¿verdad? Sí podemos interpretar la Biblia y es un derecho y una responsabilidad. La regla 8. La historia eclesiástica tiene importancia, pero no es absoluta. Y en la interpretación de las escrituras. No es que, como solo los teólogos anteriores, eh, solo ellos fueron los que dieron estos parámetros, ¿verdad? Entonces, ahora ya nosotros no podemos inventar nada, ya todo está inventado. No, ¿verdad? No. Muchas veces ellos, ¿verdad? Em, malinterpretaban la Biblia y enseñaban otras cosas que la Biblia no enseñaba, ¿verdad? El hecho de agregar libros que no están en la Biblia, agregar cosas y todo ahí, eh, doctrinas de hombres ahí, entonces eso no lo enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces no tenemos que nosotros mezclarnos ahí, ¿verdad? La Biblia, me gusta esta frase, la Biblia determinará lo que enseña la iglesia. Entonces, no es al revés, ¿verdad? Sino que tenemos que seguir la Biblia. Ahora, este estábamos reciente. Las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Usted mira una promesa en la Biblia y sí, usted puede decir, bueno, me gusta esta promesa de Dios para mí. Qué bueno. Pero el Señor requiere que nosotros actuemos con fe. Nos da esas promesas como herramientas valiosas para ayudarnos a responder apropiadamente a sus directivas.
y yo debo de interpretar correctamente la promesa antes de hacerla nuestra. Y aquí miramos, ¿verdad? Que había promesas generales y promesas específicas. Las promesas generales es para todos los cristianos en todo lugar, ¿verdad? Eh, El hecho de que si yo oro, Dios me escucha. Esa es una promesa que yo puedo decir, Dios, tu palabra dice que tú me oyes cuando yo oro. Entonces es una promesa que yo tengo. Pero hay promesas específicas, digamos, la promesa de Dios a Abraham, la promesa de Dios a los patriarcas. Esa era algo específico entre ellos y Dios, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos aprender algo, sí podemos aprender algo, pero mejor irnos por las promesas generales, ¿verdad? Generales. Aquí mirábamos, ¿verdad? Las promesas generales son las promesas que el Espíritu Santo le da a todo creyente. Primera Juan 1:9 es un ejemplo, ¿verdad? Y hay muchas promesas así en la Biblia. Pero hay promesas específicas. Estas son promesas que el Espíritu Santo le da a personas específicas en ocasiones específicas. Esas son tuyas solo si el Espíritu Santo te las da. Am, el ejemplo ahora, yo no puedo decir yo, Dios, ayúdame como ayudaste a Gedeón a vencer el ejército enemigo. No, ¿verdad? Dios ya no actúa, ya no tengo que ir a pelear yo contra los testigos de Jehová, o ir a pelear yo contra los mormones y agarrar una batalla y a espada y matarlo y todo. No, ya es diferente forma en que se actúa hoy en día, ¿verdad? Entonces, esa era la primera parte, los principios generales de interpretación. Ahora, después de la regla 9 entramos a la regla 10 en adelante, vamos a ver los principios gramaticales, principios gramaticales. Y este tiene que ver con las palabras, entender las palabras, entender las frases de los pasajes y las reglas que hay que aplicar para entender el texto. Entonces, una de las reglas, la regla número 10 dice, las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas en su sentido literal. Cuando miremos la regla, creo que es la 14 ahí dice que con unas comparaciones, cuando hay una comparación de un ser, eh, bueno, ahí lo vamos a leer después, ¿verdad? Con un ser que no tiene vida, con un ser que sí tiene vida, entonces no es literal, sino que ahí lo puedo interpretar de una forma alegórica, ¿verdad? Entonces, pero siempre las escrituras tienen un solo significado y irnos por el sentido literal. Cuando no es un sentido literal, bueno, cuando miramos el ejemplo, ¿verdad? Que Jesús dijo, ahora, yo soy la vid verdadera. Jesús no es un fruto de uva. Jesús no es una planta de uva. Entonces, ¿qué significa? Es una alegoría, es una metáfora. Entonces yo tengo que interpretarla como tal, ¿verdad? Entonces, pero lo que no es así alegoría, todos vamos a ir por el sentido literal. Entonces, determinar cuál es el sentido normal y común de la palabra o pasaje que estamos considerando y irnos por ese sentido normal y literal, ¿verdad? Una sola interpretación literal. Cuando un pasaje o palabra parezca tener más de un sentido, entonces escoger el más claro. Y el sentido más obvio es generalmente el correcto. Aquí, ¿verdad? A la imitación de los 5.000. Nos vamos, ¿verdad? ¿No? Jesús dijo que él los alimentó a las 5.000 personas. El hecho de que cuando Jesús resucitó a Lázaro, no podemos decir nosotros, es que Lázaro había tenido un paro cardíaco y estaba en coma y después resucitó. No, porque ¿qué es lo que dicen? Y ahí, ¿verdad? Tenemos que estudiar el texto, porque ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que decían las personas en los versículos ahí? Maestro,
ya hace más de 3 días y ya hiede. O sea, hasta estaba entrando en descomposición, ¿verdad? El cuerpo. Y aún así, Dios hace la obra, Dios hace el milagro. Entonces, irnos por el sentido literal del pasaje, ¿verdad? La regla número 11 dice, interpretar las palabras de acuerdo con su significado. Ah, bueno, aquí empezamos ya las tres que vamos a ver el día de hoy. Interpretar las palabras de acuerdo con su significado en los tiempos del autor. Esa es la regla número 11. ¿Qué significa? Ah, no sé cuántos de ustedes, voy a poner aquí esta. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis completo? ¿Alguien ya lo leyó completo o todavía no? Bueno, cuando Juan el profeta, cuando Juan el profeta dice que Juan el discípulo amado, el que escribió el libro, dice que vio a las langostas que arrasaban la tierra. Unas personas dicen que sí puede hacer una langosta, otros dicen que puede ser un helicóptero de batalla. Entonces, pero Juan había visto los helicópteros en aquel momento cuando escribió el pasaje. No, no sabía cómo eran los helicópteros Apaches y todo eso ahí que parecen como libélulas y todo eso, si buscamos la imagen, ¿verdad? Pero Juan buscó lo más parecido, ¿verdad?, a lo que había en aquel momento y a lo que él sabía para dar la profecía. Entonces, pero ahí, ¿verdad? Cuando son ejemplos o cuando es profecía o cuando es una ilustración, nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, qué palabras utilizó y en qué contexto, ¿verdad? Pero siempre tenemos que interpretar las palabras de acuerdo a los tiempos del autor. No es difícil en nuestros días establecer el significado correcto de las palabras que encontramos en la Biblia. Ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, que dice que utilizaban lámparas. No era un foco de mano, no, sino que era un recipiente que tenía aceite adentro y que le metían fuego y de esa forma, ¿verdad? Esperaban la- las doncellas, esperaban al marido y entraban al marido en parte como su cortejo, ¿verdad? Y entraban ahí y usaban esas lámparas. Pero hay 5 de ellas que no tenían aceite y otras que sí tenían aceite, ¿verdad? Y que estaban preparadas, pero el texto habla de la persona que tiene que estar preparada para la venida de Jesús. Entonces, pero yo tengo que interpretarlo así como fue escrito en aquel momento, ¿verdad? Entonces, no tengo que darle yo otro significado. Ah, era una lámpara eléctrica que se ponen en los postes. No, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Tengo que interpretarlo en aquel momento. Tenemos varias, el material dice, tenemos varias traducciones excelentes a nuestro alcance. Y aun cuando éstas no basten para aclarar plenamente el sentido de lo que dice el texto, un buen diccionario bíblico será de mucha utilidad para interpretar las palabras de acuerdo al tiempo en que fue escrito, ¿verdad? Perdón. Al estudiar un pasaje, nunca saltes aquellas palabras que no comprendes. Una impresión errónea en cuanto al significado de una sola palabra puede alterar u ocultar el significado de toda la oración e incluso del párrafo entero. Aún aquellas palabras que crees entender debieran ser investigadas, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Cuando son palabras claves, yo tengo que decir, bueno, vamos a ver cuál es el significado de esa palabra, ¿no? ¿Qué significaba y qué voy a usar yo ahí? Un diccionario bíblico, tal vez alguna Biblia con apuntes que me digan, ¿verdad?, qué significaba tal pasaje. Aquí vamos a ir a buscar Hechos 1:8, ¿verdad? Y ya lo vamos a leer bien.
Dice, al estudiar una palabra en particular, debes establecer cuatro aspectos. Primero, su uso por el autor. Es posible desarrollar lindos estudios de las palabras en español si se está dispuesto a profundizar un poco y si la palabra en cuestión es fundamental para el pensamiento del autor a través del libro. Su estudio será de tremenda ayuda. Digamos, alguien que quiere hacer el versículo, sacarlo palabra por palabra, ¿verdad? Eh, hay un, Creo que la vez pasada sacamos el ejemplo, ¿verdad? De un versículo para hacer una campaña bíblica, ¿verdad? Ah, hijitos, eh, no, lo perdí. No adorar los ídolos, algo así era, creo que no me acuerdo cuál era el versículo. Bueno, pero se los debo. Pero, ¿a qué me va esto? Que si yo quiero agarrar y estudiar las palabras claves de un versículo, de esas palabras claves yo puedo sacar todo un estudio bíblico, ¿verdad? Y puedo aprovechar al máximo ese significado de las palabras. Eso lo encuentro por acá. Ajá. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así es el versículo. Primera de Juan 5:21. No pierdan Hechos 1:8, ya lo vamos a leer. Pero Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces, el primer día, que es el viernes, usted va a hablar de los hijitos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué persona predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser hijos de Dios? Y la otra, guardaos. Cómo una persona se guarda, cómo una persona crece en el conocimiento de la Biblia, cómo una persona va a almacenar, ¿verdad? Conocimiento de Dios, cómo crecer en Dios y todo eso. Guardaos, dice. Y la otra, de los ídolos. Entonces, y a explicar el tercer día, el domingo ya, qué son los ídolos y cómo uno, las cosas que se pueden convertir en ídolos, ¿verdad? Entonces, ahí ya tienen una serie para una campaña evangelística o para cuando les inviten a dar una serie de predicar en un lugar. Palabra por palabra, usted predica, primera Juan 5:21. Y si yo voy a su iglesia, me dice, ya prediqué tal, hermano. Ah, bueno, no la voy a predicar yo entonces. Y así ya, tranquilo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver Hechos 1:8. ¿Quién lo puede leer? Amén. Sí, por favor. Hechos 1:8. Ujú, Pero recibisteis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ujú. Perfecto. Esta es cómo se va a ir desarrollando em, el Evangelio y cómo va a ir creciendo el Evangelio a través de los discípulos, ¿verdad? Hechos 1:8. Dios les encomienda a los discípulos que cuando reciban el poder, y haya venido el Espíritu Santo, ustedes, desde los discípulos, van a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última tierra. Este es el versículo que más se usa para hablar también acerca de misiones, aparte de la gran comisión, ¿verdad? Este también. ¿Y qué es Jerusalén? Y habla del grupo de la ciudad. Judea, toda la región. Samaria es el país. Y hasta lo último de la tierra es todos los demás países, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la palabra testigos? ¿Se han puesto ustedes a investigar esta palabra testigos? Porque uno normalmente piensa, testigos son los testigos de Jehová, ¿verdad?
No, ¿verdad? Testigo es una persona que ha visto algo y testifica, ¿verdad? Sí, esa es una de las definiciones, pero en el sentido original va más allá. Testigo, dice, sí, esta es la primera parte, es el que ofrece pruebas para confirmar algún hecho, pero también es alguien que está dispuesto a testificar hasta la muerte, si era necesario. Entonces los apóstoles aportaron un nuevo sentido al significado de la palabra testigo, cuyo equivalente en el griego es martis, de donde viene nuestra palabra mártir. Entonces el primer mártir del cristianismo fue Esteban. Esto fue sacado del diccionario Nelson. Entonces, si ustedes miran la palabra por palabra, ahora eh, leen el versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires en Jerusalén, mártires en Judea, mártires en Samaria y mártires hasta lo último de la tierra. Cambia el sentido, sí, porque ahora no es solo una persona que va a hablar, sino una persona que va a hablar, pero aún está dispuesto a dar su vida por lo que ha creído. Entonces, ya el sentido cambia cuando se estudia esa palabra ya eh, específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿podemos estudiar las palabras? Sí, pero también tenemos que verlas desde el significado que tenía esa palabra en los tiempos en que fue escrita. Entonces, aquí da otro sentido ahora, otro sentido a este versículo. Ya agregar la palabra mártir. Entonces, ¿y qué significa? Que hay muy buenos significados en la Biblia que si yo los investigo me van a dar una gran riqueza, ahora me van a dar una gran riqueza al estudiarlos. Otra consideración. Al estudiar una palabra en particular, debes establecer cuatro aspectos. Tiene que ver, ¿verdad? Su uso por el autor. Otros ejemplos de las palabras y que debo interpretar su significado investigando es Juan 2 del 9 al 21. Cuando Jesús hablaba del templo y que fue aquí es cuando Jesús entra y están los cambistas haciendo sus negocios en el templo, para no decirlo de otra forma, ¿verdad? ¿Y saben en qué significaba, cuál era el negocio de ellos? Que ellos le decían, tú traes, tú vienes del extranjero y traes monedas de Roma, porque está el emblema del César, pero en el templo esa moneda no es válida. Entonces te vamos a cambiar la moneda. Entonces, si antes estaba al 4 por uno, yo la vendo a 2 por uno nada más. Entonces me das una moneda de César y yo te doy dos monedas del templo. Aunque el cambio es diferente allá afuera, pero yo aquí te lo doy así. ¿Qué significaba eso? Ellos se aprovechaban de la gente que venía de afuera. Y como era un requisito para los judíos venir al templo, entonces ellos se aprovechaban de eso. Y lo otro que hacían ellos, porque ustedes ven, ¿verdad? Que habían animales y todo eso así. Ellos se aprovechaban también de eso, buscando el negocio siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían ellos? Decían, mire, ven, no traiga usted su corderito para pedir perdón. ¿Por qué? Porque mire, ese corderito tiene una manchita en la oreja. Entonces no va a ser bien recibido por el sacerdote. Mejor venga, yo le tengo los corderos 100% blancos, aquí criados en Belén. Son más caros, pero son los que el sacerdote sí le va a aceptar como ofrenda. Entonces, ¿qué significaba eso? Era un negocio para ellos, era un negocio
aún los rituales en el templo. Ellos se aprovechaban y andaban buscando un beneficio, ¿verdad? Por eso Jesús fue y les tiró todo el negocio así, ¿verdad? Y cuando habla perdón, cuando habla ahí que hizo la limpieza en el templo, Jesús dijo ahora, yo voy a derribar este templo, ¿verdad? Y en 3 días lo voy a construir de nuevo. Pero esa palabra templo estaba hablando de su propio cuerpo. No estaba hablando del templo de Jerusalén, que tardó 40 años en ser construido, no, sino que hablaba de su propio cuerpo. Entonces, ahí tenemos que ver, cuando vemos esas palabras, tenemos que ver cuál es el uso que le dio el escritor bíblico a esa palabra. Y ahí específicamente explica, ¿verdad?, qué se refiere a templo. Dice que significaba su propio cuerpo. Cuando ustedes leen Juan, la carta de Juan, se habla bastante acerca del pecado, ¿verdad? Hijos míos, si ustedes han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esa palabra tenemos que ver qué significa, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Los pecados de Primera de Juan 2, los diferentes tipos de pecado. Ah, no améis, Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguna ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y esos son los diferentes niveles, si podemos decirlo así, o diferentes formas en que el pecado actúa, ¿verdad? Dice la primera, los deseos de la carne, eh, los deseos carnales, ¿verdad? De un hombre deseando a una mujer y esos tipos de deseos, ¿verdad? Que solo para satisfacer la carne. Otro tipo de deseo, los deseos de los ojos. Lo que yo miro, lo que me ofrecen, tener riquezas, tener dinero, eh, tener ahí cosas, carros, casas, todo eso, eso es la otra forma en que el diablo actúa, ¿verdad? O que el mundo actúa, los deseos de los ojos. Pero lo otro es la vanagloria de la vida. Decir, que me llamen por un título, que me digan, venga aquí eh, el ingeniero, venga aquí el teólogo, venga aquí el doctor de la ley. Entonces, ¿qué es eso? Son diferentes formas de pecado. Y en la conclusión dice que ninguna de esas proviene del Padre, sino del mundo. Así que no amemos al mundo. Entonces, cuando investigamos ahí el significado de la palabra pecado, nos vamos a topar con estas frases aquí, ¿verdad? Otro ejemplo de la palabra creer, ¿verdad? Que creer en el libro de Juan se menciona más, casi las 100 veces, ¿verdad? Aparece la palabra creer en el libro de Juan. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es el libro que me enseña a mí cómo puedo creer, en qué es la fe. Y la fe es creer en Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y cómo puedo ser salvo, ¿verdad? Entonces, ahí en el libro de Juan podemos estudiar la palabra creer y su uso de la palabra tiene que ver con la forma en que el escritor lo dijo en aquel momento, ¿verdad? Ahora, ya vimos para interpretar las palabras cómo lo usaba el escritor, pero ahora su relación con el contexto. Vamos a ver la palabra relacionada con su contexto. El contexto casi siempre aportará bastante información respecto a la palabra. Ejemplo,
Vamos a leer Hechos 16, 29 al 31. Pablo y el carcelero en Filipos. Hechos 16, 29, 30 y 31. ¿Quién lo puede leer? Amén. Hechos 16, 29 dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Perfecto, gracias hermano, gracias por la ayuda con la lectura. Allí, ¿qué quiso decir el carcelero cuando usó las palabras ser salvo? ¿Querría decir lo mismo que Pablo cuando lo usó en el versículo 31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, recuerden, ¿verdad? Estaba Pablo en una cárcel por predicar el evangelio. Y adentro de la cárcel lo meten al fondo, no había luz ni nada. Lo ponen en una, se llamaba cepo, amarrado de los pies, amarrado de las manos también. Le dan de latigazos. Y no solamente así, sino que en esa posición se quedan toda la noche y ellos empiezan a cantar himnos, a cantar salmos. Y aún así, todos los demás presos lo escuchan. Cae un terremoto, cae un temblor, todos se zafan y el carcelero se iba a matar, ¿verdad? Y Pablo le habla y dice, No te hagas nada, aquí estamos todos." Y ahí, ¿verdad? Cuando vienen esas palabras, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Imagínense, fue necesaria que Pablo estuviera en la cárcel, ¿verdad? Para que ese carcelero escuchara acerca de Dios. Así, ¿verdad? Y a veces nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Dios nos manda una enfermedad para que vayamos a un lugar donde nunca vamos a ir, ¿verdad? En nuestros propios sentidos, ¿verdad? Nunca podemos ir, pero allí Dios se va a glorificar, ¿verdad? Y Dios quiere que alguien más escuche su palabra. Entonces, y permitió que Pablo estuviera allí preso. ¿Para qué? Para que el evangelio le llegara a el carcelero ahí, ¿verdad? Y él dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ahí Pablo le dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. ¿Y por qué le dice tú y tu casa? Es una promesa ahí. No, que si yo creo, toda mi casa va a ser salvo. No, ¿verdad? Fue una promesa para él, específica para él, pero ¿por qué? Porque en aquel momento el evangelio o la religión entraba por el líder de la casa, que era el hombre. Entonces, si el hombre creía en algo, toda la familia también iba a creer en eso. Entonces, y Pablo le dijo, Pablo sabía bien claro, él le dice, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú vas a ser salvo y a través de ti, tu casa también va a ser salva. Y es lo que dice en los versículos anteriores, ¿verdad? Eh, en el 32, en los versículos posteriores. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿se cumple la promesa? Sí. ¿Pero por qué? Porque Pablo les predicó también a los familiares del carcelero cuando él lo llevó a su casa para curarle las heridas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estudiar, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra salvo y qué significa la palabra salvo ahí en ese contexto? Eh, pero también, cuando interpretamos una palabra, tenemos que saber el uso de esa palabra en la época en que se escribió. Entonces, esto
también tiene que haber algunas, es un estudio más técnico, dice ahí, pero generalmente una traducción confiable te dará el mejor sentido de la palabra. Y aquí, ¿verdad? Sí creemos en el uso de herramientas como diccionarios bíblicos, concordancias Strong o concordancias bíblicas también. ¿Pero para qué? Para estudiar la etimología de las palabras, el significado de las palabras, ¿verdad? Entonces, o una traducción confiable. ¿Y cuál es una traducción confiable? Bueno, la versión Reina Valera 1960 es una de las más confiables, ¿verdad? Y aquí lo dice, el significado de la raíz de la palabra, la etimología, el significado de la palabra, yo puedo utilizar herramientas como las palabras griegas del Nuevo Testamento de Berkeley o la Biblia Reina Valera o la nueva traducción viviente, ¿verdad? Buscar Biblias que nos expliquen, ¿verdad?, el significado de las palabras o buscarlo ahí en concordancia o demás, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué? Porque lo mirábamos en la clase, bueno, en la materia anterior, ¿verdad? Hechos 17:11. La gente en Berea, la iglesia en Berea es un gran ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque ellos comparaban el comentario de Pablo con las escrituras para ver si esas cosas eran así. Unas personas, ¿verdad? De una iglesia comparando y poniendo así, ¿será que la religión de Pablo es correcta o no? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y así que nuestro objetivo también es el de comprender el pensamiento del autor y no elaborar nuestra propia interpretación de lo que pensamos que debería haber dicho una persona o el texto bíblico. Cuando dice, ¿verdad?, tal cosa la Biblia, no, eso creo que significa esto. No, ¿verdad? Tenemos que ir y estudiar qué es lo que significa, ¿verdad? Les hacía el comentario en la clase anterior, ¿verdad? Que eh, la palabra eunuco, la palabra eunuco muchas veces nosotros no va en nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero es una palabra que existe y hay que estudiarla, ¿verdad? El hecho de que una persona se cubrió los pies. ¿Qué significa? Bueno, que él tenía sus necesidades y que fue a un lugar a cubrirse los pies. Y eso significaba que tenía sus necesidades de hacer de cuerpo, ¿verdad? El hecho de que en el contexto de una pareja, de que eh, y tal persona, el varón conoció a su esposa. Entonces, eso estaba también en un contexto de matrimonio y que tenían ellos esa unión, ¿verdad? Entonces, allí es que tenemos que interpretar las palabras de acuerdo a su significado en el momento en que fue dicho. Perdón. La regla número 12. Pasamos a la siguiente ahora. Interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte en su contexto. Entonces, una frase o una palabra tenemos que verla con relación a la frase y con relación al contexto. Ya hemos observado ese que es importante estudiar una palabra en relación con su contexto, la regla la 11, ¿verdad? Pero ya que es una norma tan básica y esencial en la interpretación de la Biblia, tenemos que hacer un énfasis en que tenemos que interpretar cada palabra en relación con la frase o con la oración y con el contexto. Entonces, aquí, ¿verdad? Hay un ejemplo claro. Al estudiar la palabra fe, al estudiar la palabra fe, en Gálatas 1:23, vamos a leer ahí qué dice Gálatas 1:23. ¿Qué significa la palabra fe, según Gálatas? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba. Gracias, hermano. Ahora, en ese contexto de Gálatas 1:23, ¿qué significa la palabra fe? Bueno, ahí está el ejemplo, ahora la explicación. Al estudiar el contexto, descubrimos que la palabra fe en este contexto significa la doctrina del Evangelio. Eso nos dejó dicho Dios a través de Pablo. ¿Y por qué dice así, verdad? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo está predicando acerca de la fe. ¿Qué significa? Pablo está predicando acerca de la doctrina del Evangelio. Esa es una interpretación de la palabra fe con respecto al contexto. Pero vamos a ver otro pasaje. Romanos 14:23. ¿Quién lo puede leer? Romanos 14:23. ¿Qué significa la palabra fe? Ahí con el contexto de Romanos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Correcto. Entonces, aquí la palabra fe no significa el conjunto de doctrina del Evangelio. No. ¿Qué es lo que significa aquí? Fe significa el convencimiento de que esto es lo que Dios quiere que haga. El hecho de estar seguro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ahí, ¿verdad? El hecho de, hablando del contexto, está hablando sobre lo sacrificado de los ídolos. Entonces, dice, si el que duda con respecto a lo que come, ahí tiene problema, ¿verdad? Porque si no sabe lo que está comiendo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si yo digo, ¿qué es el ídolo? El ídolo no es nada. Entonces yo tengo fe de que no hay problema, ¿verdad? Si yo como eso, no es nada, es carne, nada más. ¿Y qué es el ídolo? No es nada, es un pedazo de metal o un pedazo de palo. Entonces no importa que yo coma esto. Pero por piedad a los hermanos débiles, yo no voy a comer. Bueno, esa es otra cosa, pero yo tengo que actuar con fe, tengo que actuar creyendo ahora. Digamos, hoy es el día de San Pedro, aquí en San Pedro, ahora. Hubiéramos tenido feriado, hombre, porque es el día de San Pedro. Pero al final, ¿qué es San Pedro? Nada, ¿verdad? Es más bien ah, una fiesta, ¿verdad? Que hacen aquí. Entonces, ¿pero qué? ¿Qué es lo que dice? Que con respecto a ese contexto, la palabra fe es un convencimiento de lo que está haciendo y que Dios quiere que haga lo que es correcto, lo que Dios quiere que haga. Ahora vamos a ver otra. Hechos 17:24 al 26. ¿Qué significa la palabra fe? ¿Quién lo puede leer, por favor? Ve, aquí, aquí no es la palabra fe, sino que aquí es otra palabra. Es la palabra sangre, ¿verdad? Lo leemos. Sí, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Hasta cuánto es? Hasta el 26. Ahí entonces. Ujú. Aquí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ujú. Sí. Entonces, ¿en qué contexto? Aquí, perdón. Ahí está. Entonces, ya vimos la palabra fe, que en diferentes pasajes tenía un significado ahora. Ahora la palabra sangre. Si estudiamos la palabra sangre en este contexto, significa que el linaje de los hombres, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y al estudiar el contexto nos damos cuenta de que sangre se refiere a consanguinidad o parentesco, por lo cual nos indica que todos tenemos un mismo origen y que no hay diferencias entre un ser humano y otro, no importa la raza. Está hablando de la unidad de la raza humana. Entonces, en este contexto está escrita la palabra sangre, ¿verdad? De un solo linaje, de una sola sangre, ha hecho a todos los hombres y todos somos iguales ante Dios. Pero aquí si estudiamos Efesios 1:7, ¿qué significa la palabra sangre? En Efesios 1:7, ¿qué dice? Amén. Ujú. Por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ajá. Entonces la palabra sangre aquí no significa un linaje. La palabra sangre significa, se refiere a la muerte expiatoria de Cristo, que Cristo murió y derramó su sangre para perdón de los pecados. Entonces, aquí, en este contexto de Efesios 1:7, la palabra sangre significa la muerte de Cristo por, para pagar el perdón de las personas, ¿verdad? En el otro, en Hechos, la palabra sangre significaba un linaje, pero ahora en Hebreos 9 6 y 7, ¿qué significa la palabra sangre? Hebreos 9 6 y 7, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo que lo ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Perfecto. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ramón. La palabra sangre aquí no significa la muerte de Cristo expiación, por expiación. La palabra sangre aquí en Hebreos no significa un solo linaje. La palabra sangre aquí en Hebreos 9 6 y 7 se refiere al líquido que circula por las venas y las arterias de los animales y que lleva nutrición a todas las células del cuerpo. ¿Qué significa? Es la sangre roja que tenemos aquí. Pero ¿qué está hablando ahí de un ritual? Sí, en el lugar santo estaban todos los implementos ahí, pero en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía, ¿verdad? Había matado un cordero y ofrecía sangre
y la derramaba en el expiatorio para pedir perdón por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo. Y ahí en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Entonces aquí la palabra sangre significaba a el líquido que tenían, que era sacado de los animales, la sangre que circulaba en ellos y que esa sangre se ofrecía, ¿verdad? Para el perdón de los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué nos lleva a esto? De que cada palabra tenemos que interpretarla con respecto a su contexto, con respecto a la oración, con respecto a la frase, ¿verdad? En la que está escrita. Los manuscritos, empleando ahí un poquito más, los manuscritos antiguos de los cuales se hacen nuestras traducciones de la Biblia, algo para considerar, no tenían signos de puntuación. O sea, todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos no tenía signos de puntuación. El Nuevo Testamento no tenía signos de puntuación. No habían puntos, no habían comas, no habían párrafos, no habían versículos, no habían capítulos. Todo eso se agregó mucho después. ¿Por qué se agregó mucho después? Para proveer una mayor claridad y facilidad para el estudio y la lectura. Cuando fueron escritos varios de los libros del Nuevo Testamento, fueron escritos en un griego, dice, común, koiné se le llama, y que iba todo pegadito, todo pegadito. Igual, al revés, más bien, era de izquierda a derecha. Aquí se escribía así de esa forma, se escribe aquí de esa forma, se escribe aquí de esa forma y se escribe aquí. Entonces, y todo iba pegado, no había separación en las palabras, entonces todo iba de corrido. Entonces era más difícil. Por eso es que se agregaron los signos de puntuación, los puntos, las comas, los párrafos, para poder entenderlo con mayor claridad. Y ya después, uno de los sacerdotes incluyeron los capítulos y otra persona agregó los versículos en la Biblia, separó los capítulos que ya estaban ahí y dijo, vamos a hacer la división. Pero, ¿cuál es el problema con esas divisiones? Que muchas veces, eh, cuando nosotros estamos leyendo un pasaje, está explicado ese versículo en el siguiente capítulo. Entonces, muchas de las divisiones no concuerdan, ¿verdad? Con la historia, ¿verdad? La historia termina hasta después, a mitad del otro capítulo. Entonces, allí nosotros tenemos que entender bien, ¿verdad? Que a veces los puntos, las comas o demás, o los versículos o los capítulos, no finalizan una misma idea, sino que tienen una continuación, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender y pensar en eso también para interpretar la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos va a tocar agregar versículos o capítulos anteriores a cuando estamos estudiando un solo tema. A eso se refiere también ahí en esa parte. Em, sí, pregunta, vamos a dejarlo dos puntos, eh, dos puntos oro. Vamos a investigar quién y en qué año se hicieron la división de versículos y quién y en qué año se hizo la división de capítulos de la Biblia. Entonces, son dos puntos y lo podemos entregar la siguiente clase. Entonces, ¿quién y en qué años hizo la división de capítulos? ¿Y quién y en qué año se hizo la división de versículos de la Biblia? Entonces, esa es pregunta de investigación, ¿verdad? Ahí ustedes lo hacen y la respuesta me la pueden mandar al chat ahí en privado y así yo le agrego sus dos puntos extra, ¿verdad? También ahí, para que lo tengan ahí. Es, ustedes entran a Google y ahí les va a salir, ¿verdad?
No les digo, pregúntele a Chat GPT ahora, pero también les puede dar la respuesta ahora. Pero podemos buscar en Google ahí o podemos buscar en un libro eh, dónde y quién hizo la división de versículos y quién hizo la división de capítulos, ¿verdad? Ahí lo voy a escribir yo al final de la clase. También pregunta como una sola para que ustedes lo tengan ahí en mente, ¿verdad? Esa tarea de 2 puntos extra. La regla número 13. Ya vamos ahí adelante. Pastor, Diga, comentario. sí. Pues en la parte que dice que antes no habían signos de puntuación ni comas, digamos, es correcto. Incluso en el idioma hebreo no habían ni vocales, entonces Ujú, era mucho más complicado. Y correcto. después de que el pueblo judío, pues, fue al exilio, digamos, el idioma hebreo ya se estaba perdiendo. Ujú, Entonces surgieron lo que son los hebreos masoretas, que inventaron un sistema para poder escribir las vocales con puntos y guiones. Entonces, pero en el idioma hebreo original no existía la simbología para las vocales, sino que ya se daban por hecho, porque todos lo conocían. Entonces, es mucho más complicado aún el hebreo. ujú. Sí. Y les digo ahora que gracias hermano Ramón, y también muchas personas piensan que la Biblia fue escrita en español. Otros, y les digo que sí, ¿verdad? Hay gente que dice, no, la Biblia fue escrita en inglés y la King James es la primera Biblia que Dios dio. Y no, ¿verdad? Uno que ha estudiado la Biblia un poquito ahí, uno se da cuenta que fue escrita en hebreo, griego y arameo, y que tiene sus diferencias también de gramática y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pero aún el aporte que dio el hermano Ramón, ¿verdad? También, sí, era diferente, ¿verdad? Las palabras se pronunciaban diferentes y todo lo demás, entonces hay que estudiar bien, bien esa parte de las palabras también, ¿verdad? Muy bien, excelente. La regla número 13 dice que debo interpretar el pasaje de acuerdo con su contexto. No solamente la palabra, sino que también todo el pasaje de acuerdo con su contexto. Vamos a ver ahí, cada uno de los autores de pasajes bíblicos tuvo su razón particular al escribir sus libros. Al desarrollar su tema, hay enlaces lógicos de una sección a otra. Digamos, eh, ¿por qué creen ustedes que fue escrito Eclesiastés? ¿Qué piensan? ¿Habrá algún problema si no estuviera el libro de Eclesiastés en la Biblia? Bueno, ¿Qué, parece que solo nos queda un jugador, Alemania que lo eliminaron hoy. qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Dios habrá permitido que quede en la Biblia el libro de Eclesiastés? ¿Alguien? Pastor, Diga. viendo el libro de Eclesiastés acerca de la historia de Salomón como historia, ¿verdad? Ujú, Todo lo que él pasó, todo lo que vivió, y el final del discurso que dice que el final de todo es vanidad de vanidades. ujú. Hoy en día vivimos es la misma vanidad de vanidades, ya sea que tengamos todo o que no tengamos nada. Siempre es una vanidad de vanidades y pienso yo que el tiempo en el que se escribió, cuando Salomón lo escribió, en ese tiempo él contaba con todas las riquezas, ¿verdad? Y ya sea que en este tiempo tengamos riqueza o que no tengamos todo, todo es vano, todo es vano. Ahí. Sí, excelente, hermano, excelente. En esa línea va el pensamiento. ¿Por qué? Porque una persona que lo tuvo todo, una persona que no se negó ningún placer,
todo lo que quiso, él lo obtuvo. Y al final dice, nada de eso te va a llenar, nada de eso te va a satisfacer. Solamente, ¿verdad? Él creer y confiar en Dios. Entonces, eso lo es todo. Entonces, al final, ¿verdad? Sí, es una, ah, ¿cómo se llama? Es una filosofía catastrófica y que es una comparación entre la sabiduría y la lógica y todo lo demás, pero al final, ¿qué nos deja? Que una persona que tenía todo y que tenía la mayor sabiduría que los demás, que el promedio, él dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada en que me pueda satisfacer, ¿verdad? Un día es igual al otro y listo, ¿verdad? Entonces, al final de todo, ¿qué se lleva el hombre? Nada. Entonces, bueno, tenía un propósito, ¿verdad? Y por eso Dios permitió que estuviera escrito. Pero cada uno de los pasajes yo tengo que interpretarlos con respecto a su contexto, ¿verdad? Así que, ¿quién lo escribió? Ahí tengo que ver, ¿verdad? Lo escribió Salomón, en qué periodo lo escribió, antes de que las mujeres se llevaran lo doblegaran a los ídolos o después. Entonces, esa es otra cosa que tengo que investigar, ¿verdad? Pero tengo que interpretar el pasaje con recuerdo a su contexto. Aquí, ¿verdad? La otra parte, debemos empeñarnos en descubrir el propósito general del libro a fin de establecer el significado de ciertas palabras o pasajes en el libro, lo que decía el hermano ahora, vanidad. ¿Qué es una cosa vana ahora? Es una bomba una burbuja de jabón. ¿Qué hay adentro? Todos hemos hecho burbuja, ¿verdad? Con los niños más, ¿verdad? Pero ¿qué es una burbuja? Es algo que adentro está vacío y que cualquier cosa que lo del ambiente que lo presione o algo, ¡boom! Se va a explotar. Entonces, eso somos nosotros. Somos nada, ¿verdad? No hay nada de profundidad, no hay nada de cosas. Toda nuestra vida es así, ¿verdad? Entonces, primero yo debo de empeñarnos, cuando vamos a interpretar un pasaje, tengo que ver qué es lo que significa el libro en general, ¿verdad? Así yo así a ver el significado específico de ciertas palabras en ese pasaje, ¿verdad? Y aquí, cuando interpretamos el pasaje de acuerdo a su contexto, van a surgir cuatro preguntas. ¿Qué nexos tiene el pasaje con ese párrafo? O sea, el capítulo uno. ¿De qué sirve el capítulo uno de Mateo 1? Bueno, hay que ver cuál es la conexión de Mateo 1, que son las genealogías, con el resto del pasaje. ¿Por qué Mateo, se acuerdan, verdad? ¿Por qué Mateo 1 empieza con una genealogía? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué Mateo empieza con una genealogía? Pues es para demostrarle a los judíos de que Jesús viene de, de Abraham, digamos, del mismo pueblo de ellos. Ujú. Correcto, ¿verdad? Gracias, hermano Ramón. Así es, ¿verdad? El libro de Mateo fue escrito a los judíos. Entonces los judíos estaban esperando al Mesías y el Mesías tenía que ser hijo de David y tenía que ser descendiente de Abraham. Entonces, ¿cuál era la mejor forma para probar si era, eh, si era apto para reinar, apto para el trono, si era descendiente de David y si era descendiente de Abraham? Entonces, allí, ¿verdad? De esa forma, Mateo 1, Mateo dice, Jesús cumple estos requisitos. Él es
descendiente de David y él es descendiente de Abraham. Cheque, sí puede ser el rey de Israel. Entonces, ahora la pregunta 2, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona Mateo 1 con el resto del libro? Es la carta de presentación. Mateo 1 dice, sí, Jesús puede ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque cumple lo primero. Ahora la pregunta 3, ¿cómo se relaciona Mateo 1 con la Biblia en su totalidad? Bueno, ahí dice, ¿verdad? En Mateo 1, Jesús cumple la promesa que Dios le hizo a David, que un descendiente de David iba a reinar en Israel para siempre. Entonces, pero Jesús vino a reinar cuando vino la primera vez, ¿no? Pero en la segunda vez sí va a reinar. Entonces, y de esa forma se relaciona con toda la Biblia. Ahora, que cumple la promesa que Dios le había dicho a Abraham, sí, también, ¿verdad? Que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ahora. Entonces también se cumple. Ahora Mateo 1, vamos a ver la pregunta 4. ¿Cómo se relaciona dentro del contexto cultural y trasfondo geográfico, Hermano, histórico, social durante el que fue escrito? Ajá, hermano, dígame. una pregunta, Sí, una pregunta. sí. Yo como no, casi no entiendo la computación, no miro la función ahí de levantar la manito. Ajá, ajá. Eh, Dígame. esa, desde que Jesús viene a reinar en todo, ¿se podría relacionar con que reina en los corazones de nosotros los cristianos? Sí y no. ¿Por qué? Porque aquí es el punto número 4. Es el contexto, el trasfondo de la profecía final. ¿Qué es lo que dice? Que un descendiente de David va a reinar para siempre. ¿Y dónde es para siempre? En el milenio. Jesús va a venir en el reino milenial y va a establecer su trono, su centro de operaciones en Jerusalén. Y después los discípulos van a estar ahí, no sé si administrando o algo así, dice, sobre cada tribu. Y después van a haber personas en cada reino. Entonces, ¿se cumple también que reina en nuestros corazones? Sí, también, también. Él debe ser rey de nosotros, sí, también. Pero se va a cumplir geográficamente, históricamente, socialmente, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando venga a reinar en Israel. Entonces, ¿tiene un cumplimiento? Sí, tiene un cumplimiento. ¿Se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que tengo que entender, ¿verdad? Tengo que entender el, cómo se relaciona con toda la Biblia, dicho pasaje. Entonces, sí lo podemos aplicar individualmente como cristiano, pero también sí se va a cumplir porque ya se cumplieron las demás profecías de la primera venida, entonces sí se van a cumplir las otras profecías de la segunda venida. Entonces, solo que hay que hacer, esperar, pero la iglesia va a pasar por eso, ¿no? La iglesia vamos a estar en las bodas del Cordero. Entonces, no vamos a tener, ¿verdad? Esa parte, vamos a estar en el cielo ahora, ahí. No sé, contesto a su pregunta, hermano. Excelente. Qué bueno. Entonces, cada una, cuando yo vaya a interpretar un pasaje, a cada a cada pasaje yo debo de hacerle estas 4 preguntas. ¿Cómo se relaciona ese pasaje con los capítulos anteriores o con capítulos que vienen? ¿Cómo se relaciona con el libro? ¿Cómo se relaciona con toda la Biblia? ¿Y cómo se relaciona con el contexto en que fue escrito? ¿Para quién fue escrito? En la historia en que fue escrita y para las personas que fue escrita, ¿verdad? Cómo se relaciona para ellos y cómo se relaciona para nosotros hoy en día, ¿no? Ahí. Ajá. Aquí era un ejercicio que íbamos a hacer aquí, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Juan 3 del 6 al 10.
Y vamos a terminar con este. Primero de Juan 3, del 6 al 10. ¿Alguien lo puede leer todo, por favor? Amén. Sí, gracias. Primero de Juan 3, del 6 al 10 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Duro este pasaje, ¿verdad? ¿Por qué duro? Por lo que dice. O sea, ¿quién de nosotros no hemos pecado hoy en día? La oración, ¿verdad? No sé si era Lutero o algo así que decía, ¿verdad? Eh, que él en la mañana, él oraba, ¿verdad? Gracias a Dios porque hoy no he pecado, gracias a Dios porque hoy me has permitido estar libre de todo pecado. Y él oraba, ¿verdad? Sí. Pero ahora, ayúdame porque ya me voy a levantar. ¿Qué significaba? Que solamente cuando él se acababa de levantar, era el único momento en que él decía que estoy libre de pecado en ese día. Porque ya después podemos estar, ser atacados, ¿verdad? Por el enemigo o ser, tener una tentación, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice este pasaje? Si nadie, el que no peca, bueno, todo el que permanece en él no peca. Ahí o es blanco o es negro. Permanece en Dios, no peca. Pero el que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido a Dios. Entonces, no, hombre, pero todos pecamos. Sí, y aún lo dijo eh, en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, pero aquí dice, el que peca no ha conocido a Dios, ni le ha visto. Y siga en el 7, ¿verdad? El que hace justicia es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. O sea, usted pecó hoy, es del diablo entonces usted. Y es que así es, esta parte, Juan era así, ¿verdad? ¿Es blanco o es negro? O sea, o es de Dios o es del diablo. No hay intermedio, ¿verdad? Pero eh, en el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí está, esa es la parte clave, no practica el pecado. Ejemplo, ¿quién es, quién es un panadero? ¿El que hace pan o el que come pan? El que come pan solo es que es más gordito, ¿verdad? Es como, creo que solo a puro pan. El que, el panadero es el que hace el pan. Y aquí tiene que ver con esto. El que practica el pecado. Digamos, usted no es un avión. Aunque usted viaja en un avión, puede viajar en un avión,
Pero usted no es un avión que va a dormir en un hangar, en un lugar así donde guardan los aviones. No. Entonces, el que practica el pecado es muy diferente, ¿verdad? Es una persona que vive pensando en la maldad, vive pensando en el pecado. Esa persona que practica el pecado es el que no es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios no va a practicar el pecado. El pecado es un error, es una caída, es una circunstancia. Pero usted pide perdón, se arrepiente y continúa. Entonces no va a vivir, no va a practicar el pecado constantemente en su vida, sino que va a ser una situación, una caída. Pero usted va a decir, Dios, perdóname. Sí, no hice, no pensé, no hablé correctamente, no lo pensé correctamente, no lo hice correctamente. Ayúdame para la próxima a no caer en ese pecado. Y ahí continúa, ¿verdad? En el 9, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia. ¿Usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo? Los que son hijos de Dios, bueno, aquí habla específicamente los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero si usted hace justicia y usted ama a su hermano, usted es hijo de Dios. Entonces usted tiene piedad, llora con los que lloran. Entonces usted es hijo de Dios. O sea, eso va a producir en usted un deseo de amar a sus hermanos y cuando están pasando por una situación difícil, digo, mira, hermano, tengo 10 pesos. Démosle, mitad y mitad, yo le ayudo con 5 y yo me quedo con 5 y vamos para adelante. El amor es eso, ahora es la parte práctica ahora y yo voy a ayudar, pero el que es del diablo no hace justicia y no ama a su hermano, entonces no es de Dios. Pero el que es de Dios hace justicia y ama a su hermano. Y ahí continúa ahora, que nos amemos unos a otros. Entonces, si leemos solo este pasaje, concluimos que el verdadero cristiano nunca peca. Y si peca, nunca fue un verdadero cristiano. Entonces, solo Jesús sería un verdadero cristiano, porque solo Jesús nunca pecó. Si lo estudiáramos específicamente este versículo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos habla el contexto de toda la Biblia, ¿verdad? Que Dios ha empezado la obra en nosotros y que si usted ha pecado, bueno, tenemos un abogado, tenemos alguien que nos va a ayudar, ¿verdad? Pero no estamos perdidos, ¿verdad? No, sino que Dios, cuando nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sí, nosotros no habíamos nacido. Nosotros no habíamos nacido y Jesús ya había muerto por mis pecados. Para Él todos mis pecados eran futuros. Entonces todos los pecados que yo ya hice, todos los pecados que hice hoy o todos los pecados que voy a hacer mañana, Jesús ya había muerto por ellos. Jesús murió por todos los pecados de toda la humanidad. Entonces es y aquí hay una línea delgada. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces puedo hacer lo que quiera porque Jesús ya me perdonó. No, ahora, no es una licencia para el pecado. No, es una licencia para vivir conforme a lo que Dios me pide. Eso sí, ¿verdad? Entonces, pero no podemos interpretar este pasaje independiente de toda la Biblia. No, tenemos que interpretar este pasaje con respecto a todo el contexto de la Biblia
y todo el contexto del libro también, ¿verdad? Del libro también. Entonces, este pasaje ha de interpretarse conforme a la luz de su contexto y con la ayuda de las preguntas que hemos esto ahora. ¿Qué conexión está este pasaje con los pasajes anteriores? ¿Cómo se relaciona este pasaje de primera de Juan 3 con el resto del libro? ¿Cómo se relaciona este pasaje de primera de Juan 3 con el resto de la Biblia? ¿Cómo se relaciona este pasaje dentro del contexto de cultura, trasfondo geográfico, histórico, social en que fue escrito? Entonces, eso tengo que interpretarlo bien para poder interpretar un pasaje en su contexto, y no sacarlo ahora, sacarlo fuera del contexto y hacer una nueva teología ahora. No, no es así. Preguntas, comentarios. Pues debido a esta regla, pastor, se han creado tantas corrientes teológicas, digamos, tantas denominaciones, Ahí está. porque se trata muchas veces un solo versículo en todo su contexto. Ujú, Por ejemplo, los pentecostales son, somos hermanos de Cristo, pero son expertos en esto, de sacar un versículo totalmente fuera de su. Entonces es importante tener en cuenta esta regla. ujú. Así es, hermano. Así es, ¿verdad? No podemos sacar, ¿verdad? Un pasaje fuera de su contexto ahora, porque se convertiría en un pretexto, ¿verdad? En otra cosa allí, ¿verdad? Entonces, cuando ya vemos un pasaje, tenemos, ¿verdad? Que analizar todo el párrafo, todo el libro, toda la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo bueno de la Biblia, no se va a contradecir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando salen pasajes así difíciles y que aparecen como una contradicción, no, no se va a contradecir, sino que se va a complementar, se va a complementar. Entonces, esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? En un libro perfecto que viene de Dios y que está conectado todo, ¿verdad? Y es un solo mensaje, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino ahora a em, qui- quitar lo que nos estorbaba ahora para llegar a Dios, ¿verdad? Y poder el hombre tener una relación impersonal e individual con Dios. Bueno, después hay otros ejemplos ahí. Lo que les mencioné de los eh, libros que Mateo presenta a Jesús como rey, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios y Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, eso también tenemos que entenderlo para poder entender, ¿verdad? Lo que se menciona en cada pasaje. Porque en el libro de Juan solo aparecen 7 milagros. Creo que son siete milagros. Entonces, ¿por qué en los demás libros aparecen, digamos, en el libro de Marcos, ¿verdad? Aparecen muchos milagros. ¿Y por qué Juan solo 7? Porque tenían un propósito, ¿verdad? Un milagro que cubría este tipo de aspecto. Otro milagro cubría otro aspecto y así, ¿verdad? Jesús venciendo la muerte, Lázaro y su propia resurrección, ¿verdad? Entonces, por eso son seleccionados los milagros en el libro de Juan, pero el libro de Juan es para que todas las personas crean. Es escrito para todas las personas. Entonces, eso es lo que yo tengo que interpretar, tengo que entender bien de un pasaje, ¿verdad? Y cuando interpretamos un pasaje, tenemos que ver el contexto del libro y el contexto de toda la Biblia, ¿verdad? Y así lo podemos interpretar de una forma correcta. Bueno,
Perfecto, vamos a terminar aquí. Ya nos pasamos ahí de las 9 y la próxima clase vamos a la 14, ¿verdad? La 14 es la que les mencionaba, la que es con las comparaciones. Un objeto inanimado comparado con un ser viviente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder interpretarlo allí, ¿verdad? Y después el 15, entonces tenemos, no es necesario que corramos mucho, vamos bien. Y ahí nos va a quedar tiempo para hacer ahí algún repaso o algo así, ¿verdad? Que esta era la parte más, el grueso de la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar aquí entonces. Eh, vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando. Oremos. Gracias Dios por este día, gracias Padre porque nos cuidas, gracias Dios por el tiempo que nos da Dios de compartir con mis hermanos, gracias Dios porque tú eres bueno Dios y también nos das la oportunidad Dios de estudiar tu palabra, de conectarnos Dios, de poder sí ir adquiriendo conocimiento, pero también Dios que ese conocimiento sea pues, para cambiar nuestra vida, para cambiar Dios la forma en que estudiamos para mejorar, Dios, en nuestro análisis, estudio de la Biblia y también, Dios, para enseñar a otros también, Dios. Ayúdanos, Dios, en nuestro ministerio, ayúdanos a mis hermanos también en todas sus responsabilidades también, Dios, en la iglesia, en sus familias también, Dios, en responsabilidades en sus trabajos y demás. También, Dios, que ellos puedan glorificarte a ti, Dios, y que ellos sean sacerdotes, Dios, en sus hogares y puedan guiar, Dios, a sus familias, a ti, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por la oportunidad de conocerlos, de estudiar juntos, Dios, y de seguir creciendo, Dios, en tu palabra. Gracias, Padre. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, listo, hermanos. Nos vemos entonces la próxima clase, si Dios lo permite. Nos vemos. Noches. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Ay, disculpe que esté tarde. Agarró la No. tarde. Sí, no hay problema. Y era complicado el día de hoy, ¿verdad? Que había tráfico bastante. Sí. Bueno, hermano, Dios le bendiga.